Hola, ¿cómo están? Feliz domingo. Los médicos del presidente Trump están preocupados porque ha aumentado bastante de peso. Desde que comenzó su segundo gobierno en enero del año pasado, 2025, hasta ahora, finales de agosto de 2026, Trump ha aumentado aproximadamente 23 libras en su peso corporal. Antes pesaba 215 libras y ahora pesa 238 libras. Como dije, ha aumentado 23 libras. 23 libras equivalen a poco más de 10 kilos. Trump es un hombre de 80 años, no hace ejercicios físicos, salvo jugar al golf con bastante frecuencia, y le gusta mucho comer junk food, o sea, comida altamente grasosa, comida poco o nada saludable. También los médicos del presidente están preocupados no solo por su visible sobrepeso, sino por las manchas negras que le aparecen en las manos, que, según se afirma, serían una consecuencia del exceso de aspirinas que toma para prevenir un infarto. Hoy el Wall Street Journal, diario de negocios de derechas, ha publicado un editorial en el cual acusa a Trump de haber declarado una guerra estúpida, muy estúpida, contra Canadá, una guerra comercial muy estúpida contra Canadá, una guerra que ahora Trump ha endurecido o recrudecido, aumentando los aranceles contra productos canadienses hasta 50%. Según el periódico, se ha demostrado, como los economistas más sabios habían advertido, que los primeros aranceles ya bastante altos que Trump impuso a Canadá, principalmente a los autos, al acero y al aluminio, han encarecido tremendamente el precio de esas mercancías aquí, en Estados Unidos. El acero ha subido de precio en un 22%, el aluminio en un 40%, y los autos importados desde Canadá, manufacturados al menos parcialmente en Canadá, también están carísimos, al punto que General Motors ha perdido $3,000 millones como consecuencia de los aranceles. Al final del día, los aranceles, que además eran ilegales, y de eso voy a hablar en 2 minutos, terminan siendo impuestos que paga el consumidor por un producto importado cuyo precio sube significativamente de precio. Luego, el New York Times hoy publica a página entera una lista con números, con cifras, con estadísticas, con hechos, de las promesas rotas por el presidente Trump. La primera tiene que ver con el crecimiento económico. Por mucho que Trump critique a Biden, los 2 últimos años de Biden, el 2023 y el 2024, la economía creció en 2.9% el primer año y 2.8% el segundo año. En cambio, con Trump, la economía el año pasado apenas creció 2.1%, o sea, bajó de 2.8 a 2.1, y este año ha bajado de 2.1 a 1.8. Conclusión, la economía se está enfriando. Segunda promesa rota, creación de empleos. Desde que Trump se juramentó como presidente hace año y medio, se han perdido al menos 62,000 empleos. Tercera promesa rota, los aranceles. No solo han provocado consecuencias económicas indeseadas, como ya habían advertido los economistas más sabios, puesto que los precios han subido bastante, sino que además la Corte Suprema
ha considerado que la mayor parte de los aranceles arbitrarios, caprichosos de Trump son ilegales y que por tanto Estados Unidos tiene que devolver la plata que había recibido por concepto de esos aranceles. Y el reembolso no será al país desde el cual se habían importado los bienes que pagaron aranceles, sino a las compañías que le habían vendido a Estados Unidos esos productos fuertemente gravados con aranceles. ¿Qué significa esto? Los números son abrumadores. Que con mucha suerte este año Estados Unidos por aranceles va a recaudar 121 mil millones de dólares, pero por mandato judicial de la Corte Suprema tendrá que devolver como reembolso a compañías de otros países 166 mil millones de dólares. Con lo cual, Estados Unidos va a perder dinero este año con los aranceles. Lo que va a entrar va a ser muy inferior al reembolso, a lo que va a salir por mandato judicial. La cuarta promesa rota tiene que ver con la inflación. La inflación picó muy alto con Biden, llegó a más de 8% como consecuencia de la pandemia, del dinero que el gobierno regalaba. Pero Trump recibió una inflación bastante baja, un poco menos de 3%, y ha subido bastante, ha llegado a rozar el 4% y ahora está en 3.3%. ¿Por qué ha subido la inflación? Principalmente por el proteccionismo, por los aranceles, por las barreras comerciales. Principalmente por eso. Lo cierto es que no solo ha subido la inflación, sino ha subido el déficit. O sea, el gobierno de Trump gasta irresponsablemente mucho más de lo que recauda. Fíjense que con los aranceles no ha recaudado lo que Trump nos prometió, sino que además ahora tienen que devolver el dinero que habían recaudado. 166 mil millones de dólares tienen que reembolsarlo. O sea que la inflación ha subido y como ha subido, la Reserva Federal no va a bajar las tasas de interés, sino que muy probablemente en el corto plazo las va a seguir subiendo, ¿no? Ya saben ustedes que los bonos del Tesoro a 30 años han llegado a rozar el 5.3%, que es altísimo. Estaba en 0.5% hace 6 años con la pandemia. El precio de la gasolina, Trump dijo que iba a estar bajo, que iba a estar a menos de $2 por galón. De nuevo, mintió, promesa rota. Está en más de $4 por galón y desde que comenzó la guerra en Irán ha subido más de 50%, más de 50%. Es decir, que cuando comenzó la guerra en Irán, probablemente estaba en 2.7, 2.8 dólares por galón y ahora está en 4. Y esto lo paga todo el mundo, lo pagamos todos, ¿no es cierto? Cada vez que vamos a la estación de servicio a llenar el tanque de gasolina, bueno, la gasolina no está más barata, está mucho más cara por culpa de la guerra en Irán. Una guerra que Trump no quiere terminar porque no sabe cómo terminar. Por último, el precio de los seguros médicos ha subido en promedio 26%. Al torpedear, al dinamitar Obamacare, que funcionaba bastante bien como una cobertura médica para los más pobres, ahora la prima promedio de un seguro médico es $625 anuales, que es bastante plata, ¿no? $625 anuales para una familia de escasos recursos es bastante plata. Para ir terminando, leo que el príncipe Harry, que ha anunciado que se muda muy pronto a Londres con su esposa, la actriz Meghan, y con los niños Archie y Lilibet, ha perdido un juicio contra el diario, el tabloide The Daily Mail, y tendrá que indemnizar a los dueños de ese periódico con casi 10 millones de libras esterlinas, que son más o menos 13 millones de dólares. Así que de pronto el viento le sopla en contra al príncipe Harry, tiene que pagarle 13 millones de dólares al Daily Mail. Ha anunciado que no va a vender su casa en Montecito, que les costó poco más de 14 millones de dólares. Si no va a vender la casa en Montecito y va a vivir en Londres, es que mal de dinero tampoco está, ¿no es cierto? Han ganado bastante plata con Netflix, pero ya Netflix no quiere más producciones con ellos, porque al comienzo, tuvieron cierto éxito, pero después fueron decayendo
dramáticamente y el número de espectadores se hundió y ya muy poca gente tenía interés en los documentales o en las entrevistas o en la serie de cocina de la actriz Meghan casada con el príncipe Harry. Por último, quiero recordarles que el próximo sábado 29 de agosto voy a estar en la Feria del Libro de Panamá. Creo que a eso de las 5 de la tarde. Hace mucho, mucho que no voy a Panamá, pero mucho, mucho. Creo que la última vez que estuve allí me invitaron mi amigo Antonio de la Rúa y quien era entonces su novia, Shakira. Y gracias a la generosidad de ambos, viajé con ellos en un avión privado que les había prestado Carlos Slim. Despegamos desde Miami, aterrizamos en Nassau, allí subió Shakira, y luego aterrizamos en Ciudad de Panamá. Yo no recuerdo qué año fue ese, pero deben de haber pasado más o menos 20 años. Debe de haber sido el año 2006, poco más, poco menos. O sea que llevo un par de décadas sin visitar Panamá y eso está muy mal y eso hay que corregirlo, ¿no es cierto? Voy a ir este fin de semana y voy a estar el sábado 29 de agosto, a eso de las 5 de la tarde, presentando mi última novela titulada Los golpistas, sobre Hugo Chávez y Fidel Castro. Entiendo, gracias a mi querido amigo Eduardo Ortiz, que es un gran piloto de aviación que reside en Ciudad de Panamá, que no había ejemplares de Los golpistas ni de mi novela anterior, Los genios en Panamá. Hablé con Galaxia Gutenberg, la editorial española, catalana, que publica mis novelas, y ellos me han prometido que el fin de semana que yo estaré en Panamá, el próximo fin de semana, habrá ejemplares de Los genios y de Los golpistas, sobre todo en la librería El Hombre de la Mancha, que creo está auspiciando amable, generosamente mi visita a la Feria del Libro de Panamá. Así que nos vemos el próximo sábado, 29 de agosto, en la Feria del Libro de Panamá, a eso de las 5 de la tarde. Será un gran placer estar allá después de tanto tiempo. Por cierto, no llegué a redondear la idea. Cuando viajé con Antonio de la Rúa y con Shakira, no fue un viaje de placer, fue un viaje de trabajo, porque ellos, Antonio y Shakira, habían organizado un evento para que los empresarios más ricos de América donasen dinero para ofrecerles una mejor educación y un mejor futuro a los niños pobres de América Latina, que es una causa muy justa que Antonio y Shakira siempre han defendido con pasión. Fue por tanto un viaje corto, un viaje de trabajo. Había muchos hombres muy ricos que se dieron cita en Ciudad de Panamá, convocados por Antonio y por Shakira, y que no dieron la espalda a esa invitación para unirse y donar dinero y dotar de un mejor futuro a los niños pobres de la región. Nos vemos entonces el fin de semana en Panamá. Seguimos.